Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea.
Innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buongiorno, bentrovati. Buenos días a todos. Les pido un aplauso para animar a los ponentes y para darnos la bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quisiera hacer un preámbulo. Yo estoy contentísima de estar aquí con todos ustedes. Estoy feliz y contenta porque hablamos de futuro. Así que es algo que nos concierne a todos. Hablamos de felicidad y hablamos de nosotros, o sea, de personas. Personas, grupos, personas que pueden contribuir en este futuro. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero en general cuando uno se inspira y se nombran categorías filosóficas, futuro, inteligencia, persona, pues nos entendemos mejor. Si digo futuro, por ejemplo, estamos de acuerdo sobre el hecho de que el futuro es algo que no se ha producido todavía y lo único que a lo mejor nos puede dividir un poco es la idea de que alguien piensa que se puede influir en el futuro, se puede contribuir a su creación. Otros piensan de forma un poco más negativa, piensan que esto no es posible. Nosotros, ¿de qué lado estamos? O sea, estamos a lo mejor del lado de que, o sea, pensamos que el futuro se puede construir y se puede construir juntos. Ahora bien, ese es un poco el contexto. Yo voy a hablar muy poco porque el otro preámbulo, que premisa y
promesa que quiero hacer es que somos muchos nuestros ponentes y personas que van a intervenir hoy son muchos, así que vamos a plantear preguntas y luego vamos a dar respuestas. Cada uno de ustedes lo saben perfectamente, van a hablar de categorías de palabras y lo ven en el árbol que está aquí en la pantalla, que podrían parecer vacías, palabras vacías de forma un poco provocatoria, me atrevo a decirlo. Así que les ruego que sean muy concretos para hacer entender a los presentes de qué estamos hablando. O sea, qué es lo que queremos colocar dentro de estas palabras. Ahora bien, hay un proyecto, yo lo defino proyecto, luego ustedes me dirán si es la palabra más adecuada o no. Que es el plan B, un plan en el que ustedes han estado trabajando y que han llevado, ya han dado un resultado, pero es algo en curso, ¿no? Que se está desarrollando. ¿Y por qué plan B? Porque el plan A no nos gusta y a lo mejor el plan A no ha proporcionado las respuestas que el mundo y el futuro y nuestra sociedad necesitaban, ¿no? Profesora Giaccardi, yo no voy a dar la lista de las personas, van a ver de todas formas los nombres en la palabra. Son pensadores que han empezado a trabajar en este proyecto. Profesora Giaccardi, ¿me puede ayudar a entender de dónde nace esta iniciativa y sobre todo cuál es la necesidad que ustedes sintieron para que cada uno de ustedes empezara a hacer el trabajo diario, pero este algo más que ha creado el proyecto? Gracias y bienvenidos a todos. Este es un árbol de palabras, lo ven detrás de mí. Empiezo por dos frases poéticas que nos ayudan en realidad a contestar esta pregunta. La primera es la siguiente, R. de Luca. Un árbol está vivo como un pueblo, más que como un individuo. Ahora bien, nosotros somos un grupo, pues promotor, un pequeño pueblo, ¿no es cierto? Un conjunto, un grupo de personas que decidieron empezar algo, lanzar algo que responde a una sensibilidad muy fragmentada. Y nuestro horizonte es el de un pueblo, un conjunto de personas que caminan una cerca de la otra, que apoyan y que ayudan a los más débiles en un momento lleno de peligros, dificultades y oportunidades también. Y después la segunda frase es de Alda Merini, árbol que llamas la vida, guarda en mí la raíz llena de sabiduría de mi cambio. Un árbol tiene raíces y un cambio sin raíces es algo efímero. Es algo que no tiene piernas como para caminar. Así que nosotros queremos mirar hacia el futuro a partir de una raíz común. Una raíz común con matices, declinaciones y sensibilidades diferentes, pero que nos une. Y el árbol permite el diálogo entre la tierra, el cielo, el diálogo entre el pasado y el futuro, lo que está detrás con lo que está delante de nosotros. Esa es una imagen muy bonita que resume de alguna forma lo que queremos hacer. Es mucho más importante pensar en lo que queremos hacer, más que pensar en quiénes somos y qué queremos ser. Somos un grupo promotor, no somos fundadores, no tenemos una identidad, sino que tenemos una raíz común. Estas palabras no son vacías. Una de las tareas que tenemos es ganar la miseria simbólica de este tiempo. Las palabras son armas para neutralizar a otras personas. Paul Valéry hablaba de voluntad ciega de tener razón gracias al exterminio del adversario, del rival. En este momento las palabras sirven para ganar a los rivales, pero queremos recuperar la dimensión simbólica. El símbolo une. Si nosotros somos pueblo, enlace y la naturaleza es la primera que es un enlace, pues el enlace, o sea, el símbolo permite concretar este enlace. Y estas palabras son importantes, abren horizontes.
Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos? Superar esa fragmentación, banalización de las palabras y volver a generarlas, a regenerarlas. Son palabras de todos, no son palabras de izquierdas, de derechas, un partido contra el otro, laicos contra los católicos, no, son palabras de lo humano y del ser humano. Y el hecho de regenerarlas nos ayudará a construir, a reconstruir estos enlaces que se han de alguna forma rotos. Se trata de una dimensión política y cultural y epistemológica también. Y empieza por una pasión. Nosotros trabajamos en ámbitos diferentes, nos ocupamos de la realidad, pero desde perspectivas diferentes. Y Platón decía que la mente no se abre sin que se abra el corazón. Entonces, lo primero es un honor por este país. Y concluyó diciendo que la página web, esta es la página web que pueden ver, es un lugar interactivo, o sea, regenerar la dimensión simbólica quiere decir invitar a las personas a participar en la construcción del horizonte simbólico y cultural, que es un punto de referencia para nuestro pensamiento y para nuestra acción. Eso es lo que falta en este momento en realidad, y nosotros empezamos vamos a decir, un proceso del que no somos ni los dueños ni los protagonistas, pero que ponemos a disposición como si fuera un servicio, y todos ustedes están invitados a participar en ello, porque si puede existir un mundo sostenible, pues el mundo sostenible pasa por la dimensión simbólica. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, usted acaba de sentar las bases del proyecto, ¿no? Y luego lo vamos a enriquecer. Mirando el árbol, antes de llegar a las hojas, las palabras, está el origen, o sea, la raíz. Y yo veo, y la profesora Colichelli me va a corregir si me equivoco, que hay una alimentación del árbol que empieza por abajo y que va hacia arriba, ¿no? Y tenemos que hacer así, tenemos que mirar de esta forma. Sí, sí, en absoluto. Les voy a hablar un poco de mi experiencia de vida después de décadas de informes del CENSIS. Nosotros teníamos la sensación de que hubiera una vitalidad, una riqueza de estímulos, de potencialidades que no tenían su lugar. O sea que por un lado estábamos frustrados, pero por otro lado queríamos encontrar algo que permitiera encontrar un lugar para estas potencialidades. Además, en los últimos tiempos he trabajado con la Alianza para el Desarrollo Sostenible, y entonces la sostenibilidad la conocen todos, sobre todo todos los expertos, pero hasta cuando no se ha creado una red del mundo social sin ánimo de lucro no había resultados y no había conciencia. Ahora, gracias a esta acción a partir de las raíces, por fin se empieza a ver una mayor conciencia hasta llegar, lo quiero destacar, a una modificación de la Constitución. El año pasado pudimos modificar 2 artículos de la Constitución que apuntan a la sostenibilidad como justicia entre generación, equilibrio entre todas las formas de vida, participación desde abajo y etcétera. Tercer punto es el siguiente, o sea, venimos de un periodo complicado, de la pandemia, sufrimos, todos sufrimos, algunos más, otros menos, los jóvenes y los ancianos sufrieron mucho, y salimos con la sensación de que a partir de esta base se podía construir un proceso nuevo que alguien definió de resiliencia transformadora, o sea, reaccionamos sin volver a los errores del pasado, sino haciendo algo nuevo. Así que la iniciativa que estamos presentando hoy, como como Chiara ha explicado, quiere decir lo siguiente: una vía, un camino nuevo para colocar todos estos recursos. Yo digo siempre que Ana María Ortiz escribió que este país tiene muchos recursos, como si fuese una cascada, una catarata, pero hay que encontrarle un canal común. Así que hay palabras que se van a explicar seguramente, palabras fundamentales: solidaridad, generatividad y sostenibilidad. Esas son 3 palabras fundamentales, ¿no?
Y esta es la base de las raíces del árbol que queremos construir. Y quiero destacar, para explicar el espíritu con el que estuvimos trabajando, hemos estado trabajando el término sinfonía y partitura, porque esto puede ser muy educador para los jóvenes, muy informativo para los jóvenes también. Hay muchos en la sala también y muchos de nuestros ponentes son jóvenes también. Esto nos permite entender que una línea de intervención que se base solo en el individuo no funciona, ¿no? Y que se base en una política que se puede sintetizar en la imagen del clavo. Necesitamos un nudo y no un clavo. Hay que establecer relaciones todos juntos a partir de abajo, de la base de las raíces. Así que esperamos realmente que este sea un momento de inicio para juntar sujetos, individuos, grupos en esta iniciativa que quiere trabajar gracias a las palabras básicas, gracias a esta plataforma donde todos van a participar. Profesora, no lo he dicho, pero quiero indicarlo para todos ustedes. Esa es la primera ocasión en la que se presenta este proyecto, así que es la primera vez que se habla de ello. Es un punto de partida. Profesor Becchetti. Usted dígame si me equivoco con mis palabras. Cada vez que yo me equivoco me lo tienen que decir. ¿Es una call to action o me equivoco? Sí, sí. Es un intento de conectar en realidad una acción que ya existe, ¿no? Una acción nueva también al mismo tiempo, pero me gustaría hablar de algo que surge. Y nosotros pensamos que algo existe. A mí me gusta hablar mucho de viajero. Usted habló de personas que piensan, pensadores, pero a mí me gusta hablar de viajeros. En Italia hay muchas cosas. Hay muchas empresas y organizaciones que juntan el valor económico, social y medioambiental y sentido de la vida, ¿no? Así que la idea es la siguiente: ¿por qué esto no surge? ¿Por qué no, esto no se ve, digamos? ¿Por qué se habla? El debate político se refiere a otra cosa. Así que nosotros queremos relacionar el pensamiento con esas realidades y queremos trabajar para que estas realidades puedan contribuir a construir el pensamiento. O sea, que se trata de unir esas dos realidades. Ese es el sentido fundamental. Así que el nacimiento también de una comunidad de innovación social con sus relaciones, con sus enlaces, que produce propuestas. Hablando de política, quisiera decirle, profesor, lo siguiente. Hay que establecer relaciones sí o sí con derecha e izquierda. Hay que colocarse políticamente para que este proyecto pueda tener bases sólidas, o hay que colocarse en un área católica sí o sí, porque cuando se habla de solidaridad solo se habla, parece que este sector lo conoce bien. En fin, ¿cómo hay que colocarse? Yo entiendo que para las personas es complicado, ¿no? Uno se intenta clasificar, eres de derechas, de izquierdas, católico. No, esta es otra cosa, o sea, estamos en otro plan. Por eso hablamos de partitura, no de partido. Es una historia muy pequeña que les voy a contar. Otelling, gran economista, explicó que las empresas se colocan en diferentes lugares. Es como si hubiera una playa, ¿no? Con todos las personas que se bañan y por ejemplo, normalmente los que venden helados se colocan en un determinado lugar de la playa para vender cuanto más helados posibles, para que la gente no tenga que caminar mucho para comprarlos. Y este modelo fue usado para explicar la política. Así que los que venden helados se convirtieron en los partidos y por eso se habla de bipartidismo también. Había partidos que se colocaban en el centro y etcétera. Pero estamos con la lógica del viejo mundo. ¿Quiénes son los activos? Los partidos lo que venden helados, y nosotros que somos pasivos, lo único que podemos hacer es elegir si comprar el helado o no, dónde ir a comprarlo. ¿Cuál es la evolución? Entonces nosotros decimos que hay un lugar en la playa con el agua muy limpia, con una vista muy bonita, pero queremos estar allí, que es el punto de la satisfacción, creatividad, etcétera. Y aquí tienes que venir con tu helado para vendérnoslo.
Y ahí estamos ahí con la partitura y si queremos, tenemos que decir, este es el país que queremos y de esta forma podemos ganar los desafíos de mañana ecológica, la pobreza, las desigualdades y nosotros vamos a tener éxito si podemos convencer a la opinión pública y los partidos. Bueno, pues se trata de una oferta para todos, partidos viejos y partidos nuevos, como para interpretar esa partitura. Muy claro, profesor, muchas gracias. Pero luego hablaremos otra vez y hablaremos de felicidad, porque este proyecto, al fin y al cabo, tiene este objetivo. Parece algo que se dice pues entre nosotros, pero estamos hablando de felicidad porque se puede proyectar, planear la felicidad. Parece que sí, lo intentamos. Bueno. Bueno, pues otro elemento, profesor Venturi, la innovación. En general, cuando hablamos de innovación, relacionamos este concepto con un proceso mecánico, al resultado de algo que tiene que ver sí o sí con la tecnología, con las máquinas, y simplifico mucho, casi lo banalizo, ¿no? Pero normalmente nosotros pensamos en algo innovador, o sea, que tiene que ver con la informática, con un ordenador que funciona más rápidamente que antes, algo que alcanzo gracias a un proceso que antes no teníamos. Y siempre nos olvidamos del factor humano, el factor social. ¿La innovación social existe o no? Bueno, la innovación social existe, no es una categoría del espíritu, sino que es un método con el que se hacen las cosas y debería ser el método de la política. Para decirlo mejor, la innovación social es el horizonte de cualquier acción que se dirige al bien común. Les pido que sean todos concretos, así que podamos entender. Este proyecto tiene como horizonte la innovación social. Un par de segundos sobre estas dos palabras, innovación. Bueno, innovación no es la respuesta a una emergencia. Es una actitud natural normal que hay que educar, porque hoy tenemos mucha aversión hacia el riesgo y es cierto, hay mucho miedo con el riesgo, para poderse encarar a la incertidumbre. La incertidumbre se encara con la innovación. La innovación no es un parche que le ponemos a un problema, es el método con el que miramos hacia el futuro. Y segundo, social. No es la innovación de los buenos, es la innovación en que la sociedad es la protagonista. Y este trabajo no hace otra cosa que describir, que hacer hincapié en una innovación que ya existe. Las palabras son una señal para una innovación que ya existe en el territorio, el welfare, las desigualdades, el trabajo. Cada problema tiene 3 características en las que nos debemos enfocar para las soluciones útiles. Cada problema nos llama a mirar a algo distinto. No podemos actuar en las consecuencias, debemos ocuparnos de las causas. El tema del trabajo no solamente es un tema de la justa remuneración. Hoy el tema del trabajo, como va a decir mejor Marco, una persona que realiza a sí misma con el trabajo. El tema del welfare, de la seguridad social, no solamente construir nuevas prestaciones, cómo se rediseña una lógica territorial. La pandemia lo ha enseñado al país. El tema de los jóvenes. Antes de llegar aquí, estaba hablando con algunos chicos y chicas en las áreas internas del país, que son el 60% del país, donde viven el 20% de personas. 60% de esos jóvenes quisieran quedarse ahí en estas áreas. Debemos responder a este deseo, pero los jóvenes pueden ser también un motor para el desarrollo. Así que todo ello tiene que ver con una demanda, con una necesidad de innovación que se mide también con el digital, pero también tiene que ver con la capacidad de vincular a todos los sujetos y activarlos. Esta plataforma, desde este punto de vista, es una oportunidad muy importante porque es una iniciativa política, porque el dominio de la política no es el dominio de los partidos, es cierto, es el dominio de toda la sociedad, nosotros, todos. Así que todos tenemos una responsabilidad. Don Milán diría, I care, me importa. Y luego, el segundo elemento es que esta innovación social está caracterizada por algo que a menudo
se nos olvida y la política de los partidos se olvida de estas necesidades. Las necesidades no se pueden solucionar dentro de una visión Estado y mercado. Es decir, sin un aporte de la sociedad, de los ciudadanos, de las redes, no se va a encontrar una solución. Por lo tanto, esta partitura, que es muy abierta, está muy abierta, tiene que animarnos a todos. No partimos de un programa, partimos de algo que ya existe y que hay que mirar, analizar, para poder alimentar la esperanza que nos sirve para tener confianza en el futuro. Como decía el profesor Becchetti, debemos tomar cosas que ya existen. Usted ha mencionado una palabra que a mí me encanta, la palabra cuidado, que es la palabra más bonita del mundo y el Papa siempre la menciona y la podemos incluir en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito social, económico, de la familia, de las amistades. Y ahora le doy la palabra al señor Riolo. El homo económico es el antiguo modelo donde el provecho, la ganancia, banalizando, es la estrella polar. Debemos derrumbar este modelo y debemos crear otro modelo donde uno con uno, el resultado no es forzadamente dos. ¿Me puede explicar este modelo? Bueno, el reto es muy grande, pero puedo decir lo siguiente. Quisiera dar una experiencia, hablar de la experiencia de Economio Francesco, la economía de Francisco, que es un evento que se convirtió en un movimiento a nivel internacional y muchísimos jóvenes están involucrados en muchas partes del mundo. Y el Papa Francisco llamó a los jóvenes para volver a darle un alma a la economía que mata. Y como lo vemos, efectivamente, hoy, si la tierra está casi hirviendo, como muchos dicen, y si las desigualdades están aumentando cada vez más, la tierra está gritando, los pobres están gritando. Hay dos caminos. Uno es seguir haciendo y portándonos como siempre hemos dicho, homo economicus, homo homini lupus, el hombre es un lobo para el otro hombre, esta visión del hombre, seguimos persiguiendo esta visión del capitalismo, o el otro camino es buscar otro espíritu. Este espíritu se podría resumir en una palabra que aquí no veo en este árbol. Son 12 como punto de partida, pero podemos enriquecer el árbol. Una de estas palabras que aquí no veo y que está encarnada aquí. Ese es un ejemplo de esta palabra, la palabra fraternidad. Porque hoy, cuando interpretamos nuestras relaciones, no solamente en términos económicos, sino también de relaciones, la palabra fraternidad puede cambiar tu manera de portarte. Si vives esta palabra hasta de una manera profunda. El sentido de hoy de esta partitura es un ejemplo muy importante, muy bonito, de conectar, poner juntas a realidades que ya existen. Este año son 30 años de cuando murió el padre Tonino Bello. Hablaba de organizar la esperanza. Organizar muchas realidades bonitas que ya existen en los territorios. Por lo que se refiere, quisiera agregar algo. No hace falta ir tan lejos, porque cuando uno llega al meeting ve a multitudes de jóvenes y chicos y chicas voluntarios que emplean sus recursos, su tiempo para echarle una mano a todos los participantes del meeting. Cuando leo la crónica de lo que ha pasado en Palermo, digo, Dios mío, ¿a dónde vamos? Pero luego llegas al meeting y ves a muchísimos jóvenes que se portan de una manera totalmente distinta, que se ponen al servicio de los demás y voluntariamente, como voluntarios. Es cierto, y también deberíamos pensar que se debe dar más importancia a la hora de relatar lo que está ocurriendo, no solamente hablando de las cosas feas. Cuando uno se polariza en el debate público, se pierde la visión del problema. Uno se pone de un lado o del otro lado y acaba con la depresión, porque, como usted decía, hay muchísimas experiencias de jóvenes que están preparados a correr riesgos y con su vida cada día
con decisiones y elecciones importantes en el mundo del trabajo y personalmente para poder cambiar este mundo. Hasta ahora hemos dicho que los jóvenes corren un riesgo. Son los adultos que ya no quieren arriesgarse con los jóvenes y no les dan la posibilidad de expresarse. A lo mejor el riesgo principal tendría que ser el riesgo de los adultos. Con lo que se refiere a la experiencia del ASBIS, un editorial de hace algunos días, el profesor Giovannini decía que, como paradoja, hoy el problema de la educación en los temas de la sostenibilidad, del medio ambiente y de la sociedad no tiene que ver con los jóvenes. Los jóvenes están listos, están ahí, están buscando un sentido y ya no quieren y no están dispuestos a aceptar compromisos. El problema es un problema de educación. Hoy los docentes tendrán la posibilidad de estudiar los temas de la sostenibilidad. El problema son los adultos que ya se han formado en un sistema educativo donde estos temas no se tocaban para nada, pero hoy cuentan mucho más de los jóvenes. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando uno piensa en hacer algo, lo bueno, ¿es suficiente hacer algo bueno o hay que hacerlo bien lo que hacemos? Bueno, para obtener resultados la competencia es fundamental. Le doy la palabra a Caterina Sturaro. Para hacer lo bueno hay que hacerlo bien. Dos palabras que debemos poner juntas son competencias e ideal. Por lo que dice el Papa Francisco, darle un alma a la economía, que es mi ámbito de investigación. Los problemas ahora son muy complejos y en la investigación universitaria estamos llamados a dar nuestro aporte, pero debemos analizar muy bien los detalles, los datos, las variables, pero todo ello no debe alejarnos del hecho de que detrás de los datos y de los problemas hay personas. Para ser concretos, como debemos ser, estoy pensando en un trabajo de investigación que se ha llevado a cabo junto con uno de los promotores de Plan B, en el marco de la educación. Así que nos ocupamos de evaluar la calidad de la formación, de la educación, las competencias, los conocimientos de los estudiantes en una provincia italiana y fuimos al lugar con el grupo de investigación y vimos que había muchísimos sujetos involucrados, la provincia, los docentes, el grupo de investigación. Se fue a conocer a los estudiantes porque para ofrecer soluciones y ver métodos y proponer caminos se necesita que las competencias y los aspectos técnicos tengan en cuenta las relaciones también. Y se empezó un trabajo mucho más grande de lo que habíamos planteado al comienzo. Y esto se relaciona también con el tema del bien común. Cuando hablamos del bien común, por ejemplo, el agua, para que todos puedan entender lo que es un bien común y, entre otras cosas, es un bien que no se puede reemplazar con otro. No podemos encontrar un sinónimo o un reemplazo para el agua. La conservación y, sobre todo, la conciencia de que son bienes finitos, que pueden acabar, que pueden terminar. Y tenéis esta conciencia, mucho más de los adultos. Yo creo que sí, pero es interesante también ver que hay muchos adultos, personas mayores, que buscan a los jóvenes como colaboradores para colaborar, para trabajar todos juntos. Y yo creo que muchos de nosotros podemos lanzarnos con ganas. Están buscando brazos y piernas para caminar con estas ideas. Hemos hablado del tema del trabajo, que es el esfuerzo que deberemos hacer en un futuro próximo. Nos estamos enfrentando con una sociedad que está envejeciendo muy rápido y donde el problema es que corremos el riesgo de ser el primer país donde vamos a tener un trabajador para cada jubilado. Y no estamos tan lejos de esta situación. Y hace algunas semanas yo leía en el New York Times, en un periódico americano, un artículo que era catastrófico. Decía que Italia corre riesgo de desaparecer. Entonces le pregunto a usted,
¿Cómo podemos encarar este reto? Es un tema donde en este país el 65% de los niños empieza con la escuela y va a hacer un trabajo que todavía no existe, que hoy no existe. Bueno, antes de todo, el plan B, como decían los que han hablado antes de mí, es que el plan A no está funcionando. Estamos pasando de una crisis a la otra. Seguimos replicando medidas que no están funcionando. ¿Cuánto esta forma de actuar es obsoleta y dañina para interpretar los retos del trabajo? Bueno, el trabajo mismo es el terreno fundamental. Tenemos un mercado de trabajo en Europa que es el más desigual de toda Europa. Italia dice que tenemos políticas del trabajo muy avanzadas, pero si miramos las competencias y la OECD dice que estamos en el low skill equilibrium, en competencias medio-bajas, en un momento en que tenemos un reto que se refiere precisamente a las competencias, en un momento en el que el trabajo es el cruce de tres transiciones: demográfica, medioambiental, climática y digital. Está claro de que es dentro de esas tres transiciones que desplazan completamente el guión de interpretación del trabajo. Seguimos replicando medidas que ya sabemos que no funcionan, vamos a tener muchísimos problemas. Utilizamos la palabra partitura porque tratamos de proponer con mucha fuerza una lectura distinta de lo que está pasando. Si las cosas siguen así, siguen no funcionando en términos de redistribución de oportunidades y lucha a las desigualdades, a lo mejor debemos dar algunos pasos hacia adelante, debemos darle un nuevo significado a las palabras, debemos darle otro respiro a las palabras, trabajar para que las palabras vivan entre las personas. La crisis de nuestra democracia y de política social es una crisis de participación. El trabajo es uno de los momentos en que esta crisis resulta muy evidente. Nosotros creemos que el país debe hacer un esfuerzo mucho más comprometido. Tenemos un mercado de trabajo muy polarizado. No solamente tenemos el trabajo pobre, que está creciendo, por supuesto. También tenemos una parte, el trabajo que se elige, el trabajo de calidad, con competencias elevadas y elevadas profesionalidades. Estos dos mundos están creciendo y está creciendo la distancia entre ellos. Lo que podemos hacer como recetas para distribuir oportunidades a las personas, bueno, hay que volver a pensarlo. Debemos fortalecer el derecho subjetivo a la formación, a la educación, a la capacitación. Era un elemento del Contrato Nacional de Metalmecánicos del 2016. Tiene que ser un derecho fundamental. La tasa de reemplazo tecnológico, la tecnología de referencia con la que cada uno de nosotros está trabajando cambia constantemente. Si no queremos que esta transformación, ¿qué puede ser esta innovación cargada de oportunidades, como decía Paulo? Si no queremos que se convierta en miedo, debemos fortalecer la posibilidad de las personas de participar, de estar dentro de la innovación, dentro de esos procesos, y por eso debemos reformar la formación misma. La educación se debe adaptar a la persona, no tiene que ser viceversa. No es la persona que se debe adecuar, ajustar a los procesos. La paradoja es que en Italia, con esta palabra de hacer algo a medida, la formación todavía se basa en lo que decía Ford: métodos de aprendizaje iguales para todos. Los sectores industriales van a cambiar por completo. Solo hay que imaginar lo que el reskilling, recalificación profesional, personas que tienen más de 60 años dentro de una clase que abandonaron hace 40 años. Debemos hacer que la formación se ajuste a las personas y no lo contrario. Explicarle a la política que es demasiado sencillo fijar objetivos. Su tarea, la tarea de los políticos, es manejar los procesos, acompañar a las personas, no dejarlas solas en estas transiciones. Puedo decir una frase del presidente de la República que más me gustan, que mañana va a ser a Rimini, con lo que se refiere al cambio. El cambio es una palabra que nos asusta un poco porque parece algo que
hace mezclarlo todo y si no podemos manejarlo. El presidente Mattarella siempre dice el cambio debe ser guiado, orientado y manejado. No debe darnos miedo y eso se hace también a través de la escuela. Con el profesor Vittadini vamos a hablar de educación y va a ser interesante entender lo que funciona de nuestra escuela y lo que no funciona. Si esas son las instancias, si esta es la dirección que queremos seguir, si esta es la realidad, nuestra escuela está al tanto de este reto del futuro. Esta es la pregunta y entonces, bueno, dejo la parte optimística a Giorgio y yo digo lo que no está funcionando. Está aumentando la tasa de dispersión escolar en toda Italia, sobre todo en las regiones que necesitan más educación de calidad. En algunas regiones, este dato de que las pruebas Invalsi es inversamente proporcional a las notas que se han logrado, bueno, nos hace sonreír, pero no, son datos dramáticos. Eso quiere decir que vamos a poner a riesgo el futuro de la nueva generación y debemos cambiar el método de aprendizaje. Tenía que ser un año fundamental, el año europeo de las competencias, el centenario del nacimiento de 2000 anni del Pare Milane y estos 50 años de las 150 horas para el derecho al estudio, que fue una conquista para el mundo de los metalmecánicos. Con las 150 horas se llevaron a 1 millón de trabajadores y trabajadoras a obtener un diploma académico. Ahora no existe un proceso de este tipo y lo que necesitamos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, vamos a subir el nivel y vuelvo a usted, profesora Giaccardi. Hablamos de felicidad. Me pregunto lo siguiente, si nuestra sociedad, si el destino de nuestra sociedad de alguna forma está vinculado con el destino de la cristiandad. Pregunta difícil. Bueno, vamos a hablar primero de la etimología de la palabra felicidad, que tiene la misma raíz que la palabra fecundidad. Yo creo que hablando de felicidad se piensa que hay promesas, que hace promesas que no se pueden mantener. Todo eso se basa en una falta de conocimiento de los enlaces que nos permiten vivir y el árbol vive también gracias a lo que intercambia con el medio ambiente. Eso concierne a todos los seres humanos. Así que no puede existir felicidad con una búsqueda individual de la felicidad. La felicidad es un reconocimiento de la relación. Es la gratitud que nos ayuda en ese sentido. Nosotros tenemos que encontrar esta chispa para cuidar estas relaciones sin las que no podremos estar felices y ser felices. La felicidad está relacionada con el tema del enlace, de la relación. Cristiandad, en la tradición cristiana, este tema es fundamental. Por supuesto, nosotros somos hermanos porque somos hijos y esta es una lectura, no es la única, hay lecturas laicas diferentes, pero lo que nosotros quisiéramos con este proyecto también es que se reconociera la dimensión central del enlace de la relación y la necesidad de cuidar esta relación que se ha fragmentado, que fue negado debido a esta lógica de la oposición, contraposición, inamistad. El tema del meeting es la amistad, así que nadie puede ser feliz y estar feliz solo. Puedo hacer una provocación. Y entonces, ¿la salvación a qué coincide? La etimología nos ayuda porque salvo quiere decir entero. Cuando nosotros decimos sano y salvo, no es necesario. O sea, no es suficiente no estar muerto. Hay que ser entero en la dimensión intelectual, física, corporal, en fin, todas las dimensiones de su integridad nos permiten
permiten alcanzar la salvación. Una felicidad que nos salva es una felicidad que nos ayuda a cultivar esta parte concreta de las diferentes dimensiones que nos constituyen y cultivándola. Así que el tema del cuidado es fundamental, como usted decía. No se trata simplemente de la buena acción. Cuando decimos que tenemos que cuidar las relaciones es algo muy radical, una manera de estar en el mundo que reconoce que la relación nos constituye, el enlace nos constituye. Nosotros no hacemos relaciones, sino que es la relación que nos permite ser lo que somos. Así que el cuidado es una manera de estar en el mundo, mirar al mundo que empieza por este factor central. Bueno, yo con el tema de la etimología tengo un punto fijo. Estar en la perspectiva del cuidado significa ver la realidad de otra forma, así que el hecho de imaginar soluciones y caminos diferentes con respecto a los que estamos siguiendo. Nosotros pensamos que este proyecto que acaba de nacer, que podrá crecer sin duda alguna, porque va a involucrar a personas que darán una contribución, porque la idea de libertad que tenemos es aprovechar todas las oportunidades posibles, pero la idea de libertad con esta clave es llevar cada uno de nosotros una contribución. Cada uno de nosotros es diferente del otro. Entonces, esto puede construir ese de bien común en la que todos participamos. Muchas gracias, señora Colicelli. Profesora Colicelli, es muy interesante. Estamos subiendo un poco el nivel, ¿no es cierto? Y espero que nuestro público pueda entender cuál es el sentido y la dirección que estamos siguiendo. Profesora, hablando del cuidado, de cuidar a una persona, por ejemplo, y empieza en el momento en el cual la persona nace hasta la muerte de la misma persona. Nosotros vivimos esta herida humana, social, que destruyó las jóvenes generaciones o caracterizó a las jóvenes generaciones. Todos nosotros lo conocemos perfectamente, pero nos dejó una herencia desde el punto de vista de la conciencia, también de qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, tiene que ir el sistema del cuidado. No les digo nada nuevo, en realidad no les estoy contando nada nuevo, digamos, pero es difícil. Es difícil encontrar médicos, por ejemplo, médicos. El doctor Bentivolli seguramente lo sabe perfectamente. Los médicos deciden dejar los hospitales porque el hecho de trabajar demasiadas horas pone en riesgo el trabajo para la salud de uno y para la salud de las personas que tendríamos que cuidar y tratar. Entonces se escapan hacia lugares que pagan más, que son más generosos. Pero entonces nosotros que venimos de la experiencia de la pandemia, ¿qué aprendimos de un sistema que es un sistema frágil, vulnerable, con faltas y huecos que no dependen de un gobierno, sino que hay que analizarlas de forma más transversal? Y como usted sabe muy bien todo de salud y de welfare, pues, ¿qué podemos decir? Gracias por esta pregunta, porque de esta forma podemos analizar aspectos que son importantes en el plan B. Sin duda alguna, la pandemia nos abrió los ojos frente a muchos elementos. Uno es el sistema sanitario, un sistema de salud que no ha considerado la calidad de la vida profesional de los operadores, de los médicos, de su retribución, su salario, sueldo, su bienestar y el número también de las presencias, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de enfermeros que es la mitad con respecto a los otros países europeos. Ese es un mero ejemplo de la insuficiencia de nuestro sistema. Con eso hemos entendido otra cosa también. Yo recuerdo que los médicos del Hospital San Giovanni XXIII, San Juan XXIII de Bérgamo, y estaban al inicio de la pandemia en gran dificultad, escribieron un importante artículo en la revista internacional diciendo: sí, nosotros estamos en dificultad, pero el problema es la falta de la sanidad, de la salud del territorio, la medicina de comunidad. Entonces tendríamos que haber entendido
Totalmente, o sea, llevamos años hablando de esto. Yo recuerdo un documento en el que colaboré con el CNEL que se llamaba Socialidad y Mercado como base de nuestro estado, de nuestro welfare, y no se ha cambiado nada, no ha cambiado nada, y felizmente por muchos aspectos hemos dado pasos atrás. Entonces, nosotros queremos insistir con este proyecto en todos los sectores, sector de salud, sector sanitario, dándole dignidad y espacio y recursos también a la realidad que gira alrededor de la salud. Nosotros tenemos los mejores médicos del mundo, tenemos hospitales especializados de muy alto nivel, pero si nosotros no podemos asociar a esto una buena relación entre paciente y médico y en todas las otras fases también de nuestra vida, como usted decía, en fin, desde la cuna hasta a la tumba, se necesita este apoyo, bueno, pues no vamos a ningún lado. Entonces hay muchísimas iniciativas de grupos de realidades que trabajan en este sector, pero hay que darle valor, ¿no? Y quisiera decir algo sobre los jóvenes desde ese punto de vista, porque María Flavia Cascelli tenía que estar aquí con nosotros, que es la responsable del grupo de ASBIS, pero infelizmente está enferma y no puede estar aquí con nosotros. Pero nosotros en ASBIS creamos un grupo transversal de jóvenes y muchas veces se habla de cosas negativas, los dramas, en fin, los que no trabajan, los desocupados, desempleados y etcétera. Bueno, pues hay muchos jóvenes que son voluntarios, o sea, que trabajan de forma voluntaria en muchísimas iniciativas sostenidas por los voluntarios que hay que canalizar. Hay que darle un cauce. Bueno, pues el meeting de Rimini es una expresión estupenda de esto, ¿no? Y quisiera volver un segundo a lo que se decía antes, es el tema de la escuela. La escuela evidentemente tiene que proporcionar las capacidades y las competencias, nadie lo niega, pero tiene que proporcionar una conciencia cívica. El trabajo es muy importante, que el trabajo que se está haciendo, o sea, volver a lo que que era más fuerte antes, una educación cívica verdadera para que se hable de los grandes temas de la vida y una educación emotiva, emocional, porque sabemos perfectamente que ahí donde hay problemas es porque falta una madurez emotiva. Las familias que funcionan son las que forman en los jóvenes un intercambio, un diálogo, una relación que te da seguridad y fuerza, una fuerza de los jóvenes para seguir adelante. Y quiero agregar que hay que motivar a los jóvenes y a los profesores, ¿no? Del otro lado, y es lo que ustedes hicieron últimamente con un protocolo que fue suscrito hace unas semanas, a finales de julio, con el Ministerio junto con ASBIS con respecto a la sostenibilidad enseñada en la escuela a los estudiantes y a los docentes, ¿no? Y esta era la piecita del mosaico que faltaba. Bueno, profesor, hemos hablado de trabajo, de innovación, las generaciones y la educación y etcétera. Yo le pregunto, este es un mapa, ¿no? O sea, como si fuese una dirección que tenemos que seguir. Estos señores que nos están escuchando se preguntarán, estos señores van a terminar de hablar, se van a su casa y ¿qué es lo que pasa? ¿Usted nos puede explicar un poco cuál es el paso siguiente que tenemos que dar? O sea, ¿cómo tenemos que hacer, cómo podemos contribuir? Nuestra iniciativa tiene éxito si se pone en marcha un proceso. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Nosotros, después de esta piedra que hemos lanzado, después de este árbol que hemos elaborado, queremos que haya una respuesta. Una respuesta que destaque las palabras fundamentales operativas y que muestre la reacción de los ciudadanos y que digan, para mí esta palabra tiene este o este significado, o sea, crea una interacción, ¿es cierto? Y esta interacción para nosotros es fundamental y es fundamental que tenga una base, ¿no? O sea, no queremos hacer ningún social media, un lugar de chismes, sino construir un lugar donde surjan elementos significativos. Bueno, ¿y dónde los buscamos? En la página web. Todo va a estar en la página web. Lo vamos a recordar. Plan B, piano B.
piano B. Sería, ¿cuál es el objetivo? Lo hemos dicho, y vuelvo al tema de la felicidad. Nuestro objetivo es la satisfacción, la riqueza del sentido de vivir. Nosotros sabemos todo sobre la felicidad. Hoy en día tenemos millones de datos que nos dicen, bueno, antes hablaban los filósofos de esto y ahora tenemos los datos que nos dicen algo muy sencillo. A veces mis estudiantes me dicen, bueno, si usted sabe todo, ¿por qué la gente no está feliz o no es feliz? Y yo digo siempre, bueno, porque cuesta, o sea, cansa ser feliz. Pero los datos nos dicen algo impresionante. Nosotros tenemos un termómetro dentro de nosotros que nos dice que si lo que nosotros hacemos, y nosotros lo sabemos perfectamente, o sea, si el termómetro crea algo, mejora la vida de los demás, crea relaciones, y entonces es algo que genera, como la ecología, por ejemplo, porque esto quiere decir asegurar un mundo para nosotros y para las generaciones futuras. Si es algo que produce algo, pues nosotros podemos alcanzar la felicidad. La principal tragedia de nuestro país y del mundo es la pobreza de sentido. Las 2 millones de pastillas de opioides se venden en países, en fin, hay una pobreza de sentido, la desesperación, la depresión. Bueno, muchas veces se habla de ansia, ¿no? De ansiedad. Hay jóvenes, decenas de jóvenes que toman medicamentos para poder ir a la escuela, para afrontar el mundo. Hay un sociólogo que se llama Greber, que es un sociólogo inglés que hizo un estudio para demostrar que en Londres el 40% de las personas sabe que tiene un trabajo dañino o inútil, y eso es una herida psíquica. Entonces, ese trabajo que tenemos, esta partitura que tenemos es la siguiente. Tenemos que crear las condiciones para una sociedad generativa, se llama, o sea, que genere algo, ¿no? Entonces, una sociedad generativa quiere decir longevidad activa, sentar las bases en los territorios para que sea más fácil realizar las necesidades de las personas. Así que se quieren alcanzar resultados concretos con un trabajo desde abajo. Y otra palabra clave es para nosotros es la contribución. Kennedy lo decía, no te preguntes qué te puede dar el Estado, sino lo que puedes hacer tú para aumentar y contribuir para la sociedad, con lo que puedes hacer tú para la sociedad. La Val di Fiemme, que es un valle estupendo de nuestro país. Bueno, existe la comunidad de Fiemme, autoorganización de los ciudadanos que gestionan los bienes públicos. Son bosques extraordinarios. Esto significa subsidiariedad, ciudadanía activa, y este es el secreto de nuestra democracia, ¿no? Si nosotros no trabajamos así, no nos movemos así, la democracia no sobrevive. Muchísimas gracias por su contribución. Vamos a cambiar el grupo rápidamente. Tenemos que hacer una foto todos juntos, así que 2 segundos, vamos a sacar una foto y luego vamos a hacer una del grupo completo. Gracias. Muchísimas gracias, un aplauso que los acompaña mientras salgan, y ahora invito a salir el profesor Rosina, profesor Jayer, Rossini, la doctora Subrizzi, profesor Faré, profesor Magatti, profesor Vitadin. Un aplauso para ellos mientras están subiendo al escenario. Vamos a empezar, vamos a dividir, dividimos el grupo por una cuestión de espacio, ¿no? Pero todas las palabras las hemos nombrado de alguna forma, no creo que nos hayamos perdido ninguna pieza. Vamos, a lo mejor no hemos hablado de Europa, vamos a hablar de ello. Vamos a agregar otras piezas. Uno de los temas de los que hablamos es el miedo que nuestro país pueda desaparecer, ¿no es cierto? Tenemos el desafío de la denatalidad, tenemos cada vez menos hijos, y digo algo que no es nada nuevo. Estamos por debajo de la tasa de sustitución. 1976, una mujer tenía 2,1 hijos.
2021. Poco más de 1,25. Este es un dato que nos tiene que preocupar o pensar, ¿no? La primera pregunta que le hago al profesor Rosina es la siguiente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y profesor, ¿cómo vamos a salir, dado que no nos podemos permitir imaginar la muerte de nuestra sociedad y de nuestro país? Bueno, podemos decir antes de todo que Italia es un país que tiene grandes dificultades porque no logra ser un intérprete del tiempo que estamos viviendo, a diferencia de otros países que de alguna manera están encarando los retos de hoy, están tratando de encontrar soluciones. Italia, en otras épocas históricas, se ha portado de manera muy distinta. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos el baby boom. La época era una época de gran movilidad social y construimos el sistema de welfare y pusimos las bases para un futuro. Y teníamos una visión muy positiva, mientras que ahora tenemos una disminución año tras año de los nacimientos. Cada año empeora el dato que se refiere a los nuevos nacidos y el hecho de que muchos jóvenes deciden ir al extranjero para encontrar oportunidades. Esos son los datos más emblemáticos de algo que no está funcionando. Si tienes menos jóvenes y muchos de esos jóvenes deciden irse, marcharse, quiere decir que hay algo que no funciona en el país. Es un país que tiene dificultades en imaginarse un futuro, causas y consecuencias que empeoran porque el país ahora tiene una relación insostenible entre las personas que crean riqueza y las personas mayores. Hasta ahora, ¿cuáles han sido las respuestas que hemos dado? Han sido respuestas ineficaces, porque la situación no está mejorando. Porque sustancialmente la táctica de nuestro país, soy extremo, pero la táctica es simplemente se cambia de gobierno y vamos a ver lo que pasa. Tuvimos gobierno de centro derecha, gobiernos técnicos de centro izquierda, gobiernos amarillos, verdes, amarillos, rojos, de todos colores, pero los temas verdaderos del país se han quedado sin solución. Este plan A no está dando resultados que nos permitan ver una mejora efectiva de la situación. Así que se necesitan dos conciencias que son los fundamentos del plan B. La primera, ya se ha dicho, es que la política no solamente la hacen los partidos. Los partidos políticos responden a intereses de una parte de la población. Así que proponen soluciones que son soluciones opuestas según el partido que la proponga la solución. Debemos ir más allá, interpretando la política en un sentido más elevado y distinto, es decir, poner el interés de la polis en el centro de la actividad política, del bien común. Y este interés de la polis, del bien común, debe ser más fuerte de los intereses de parte, porque si no, no vamos a salir de la situación. Las medidas para que puedan crecer los nacimientos no pueden crear divisiones. Deben ser medidas que se puedan aplicar y que sean aceptadas por todos. Lo mismo pasa con las políticas para el trabajo. Estas políticas no deben crear divisiones, porque si no vamos a tener un país muy fragmentado, muy dividido. Y no podemos tener una política que se base en la posición de partidos políticos que tratan de obtener votos en las próximas elecciones. Debemos ir más allá. Debemos hacer que todos vean que hay un bien común con un horizonte generacional, no solamente un horizonte solamente de las próximas elecciones. El otro punto importante, que es uno de los pilares del plan B, es la participación. La sociedad civil, los ciudadanos no pueden participar solamente votando y nada más. Y no pueden participar solamente cuando no están satisfechos en las redes sociales con
con el odio, con palabrotas, porque no están satisfechos de lo que no está funcionando. Pero ¿por qué somos tan buenos en la participación en las redes sociales, pero cuando uno te llama a actuar, no te importa actuar? ¿Qué es lo que determina la habilidad de involucrar a las personas que es algo que falta? Necesitamos esos cuerpos intermedios, la parte de la sociedad civil que no se ponga en contraposición. Necesitamos procesos que entren dentro de la relación entre demanda y oferta, así que esta relación sea más calificada, pueda mejorar y pueda aumentar la calidad, así que la demanda lleve a un aumento de la oferta. Necesitamos una interacción. No pueden ser dos entidades distintas que se miran desde lejos. Y para lograr este resultado, el plan B tiene esta idea. La B significa bien común, bienestar amplio y compartido, pero necesitamos 3 Cs para realizarlo. Primero, la comprensión. Las personas tienen que estar en la condición en que puedan entender y comprender la realidad que está alrededor de las personas. El cambio no debe ser algo que me da miedo, debe ser algo que yo interpreto, que entiendo, y tenemos que darle significado a las palabras, entender la realidad de una manera nueva, dando significados a palabras que solamente contienen algunas interpretaciones o contenedores que ya son obsoletos. La segunda operación, además de comprender, es comunicar. Otra C. Esta operación de dar palabras con nuevos significados hay que compartirla, debe ser común, favorecer un diálogo. Debe ser participativa porque la realidad se interpreta y se comunica. Debe ser algo que pone a las personas juntas, que construye un lenguaje nuevo o la realidad que cambia. Y la tercera C es la colaboración. Estos términos deben ser funcionales al hacer. Debemos articularlos y desarrollarlos con las prácticas, lo que funciona en el territorio, y trabajar con los que hacen cosas en el territorio. Finalmente es una operación cultural, renovar constantemente la mirada hacia la realidad que está cambiando, favorecer una habilidad de darle una dirección al cambio, como usted ha dicho, si la idea es la idea de un futuro mejor, que debemos imaginar todos juntos. El futuro no puede ser simplemente el mundo está cambiando, lo que ocurre es lo que vamos a encontrar en el futuro. Si queremos que el futuro se acerque a nuestros deseos y lo que nos hace que funcione mejor nuestra vida, debemos darle una dirección al cambio. Y para hacerlo debemos interpretar el mundo que está cambiando y todos juntos empujar hacia una dirección compartida. Hay que desarrollar todo esto con las específicas características culturales del territorio, del sistema, del país como sistema, para que funcione con la energía que se puede difundir de la base. El valor principal son las personas, la habilidad, la voluntad, el deseo de producir una acción, de hacer algo juntos. Y esto tiene que ser la riqueza más importante que utilizamos. Si no me equivoco, todavía no hemos hablado de otra palabra, la responsabilidad, que es otra palabra maravillosa que nos llama a todos actuar con responsabilidad en las políticas y en el relato que se hace de un tema que no tiene por qué ser un problema necesariamente. Yo creo que todos estáis de acuerdo con el hecho de que el tema, no el problema, el tema de la inmigración deberíamos vivirlo y considerarlo con responsabilidad, no como un tema que es algo problemático. El tema de encararnos con este reto y debemos defendernos de toda esta muchedumbre de personas, de horda de personas que llegan. Son movimientos, son retos epocales. Entonces ahora le doy la palabra al señor Jaillet. Usted conoce a Europa muy bien
y estamos en Europa, pero Europa finalmente, al final, a veces he tenido dificultades a tocar Europa. Cuando durante la pandemia, con las vacunas, tocamos la importancia de Europa. ¿Os recordáis del día en que pudimos vacunarnos contra la COVID-19? Todo ello pasa en algunos casos, pero en otros casos Europa no se ve. Yo puedo cambiar de idea, pero el tema de inmigración para mí ha sido una prueba que Europa ha perdido totalmente. ¿Está usted de acuerdo o no? Y es un reto para el futuro. Por supuesto, es un punto en que no solamente no hemos hecho avances, sino que hemos dado pasos atrás. Hace 18 años, Franco Frattini era el comisario europeo a la justicia y Franco Frattini murió hace poco y él como comisario europeo a la justicia había preparado un plan europeo para la integración en el ámbito de la inmigración. El contenido de aquel plan era mucho más avanzado de lo que se está debatiendo hoy y que se ha hecho en los últimos consejos europeos. Pero en el espíritu de este trabajo, debo decir que, bueno, hemos se parte de palabras y debemos volver a las palabras y darles significado, porque si no, en un tema tan complejo como Europa, el riesgo es que haya un eslogan en algún momento. Por ejemplo, en muchos casos nos hemos olvidado de las vacunas y nos estamos enfocando en la polémica del momento. Y quisiera empezar diciendo lo que dijo un gran italiano, David Sassoli, en el meeting hace 2 años, que Europa no es un accidente de la historia y no es tampoco una apéndice geográfica. Ha sido un gran proyecto de renacimiento después de 2 locuras, las guerras mundiales. Y él contaba la historia de su familia para decir de dónde salimos con elecciones muy concretas, con decisiones concretas. Yo nací en 1962 y yo casi no me acuerdo, pero empezamos poniendo en común el carbón y el acero. Materiales por los que se hicieron 2 guerras mundiales. Y pasamos de la supervivencia con las ayudas americanas y Europa e Italia se volvió en un país que exporta comida de calidad. Construimos un mercado interior en Europa, que ha sido una palanca muy importante. Eliminó las barreras, las fronteras, una libre circulación de las personas. Hoy ya no cruzamos las fronteras, aparte de algunos casos. No debemos que enseñar ningún certificado. Y ahora desde hace 20 años, tenemos la moneda única. Para sintetizarlo, lo vemos cuando vamos al extranjero. Europa es el lugar mejor del mundo en que uno puede nacer, crecer, tener hijos, empezar un negocio, tener cuidados médicos, ser ayudados y también morir. Sinceramente lo es. Y hemos descubierto que se han hecho avances aún más extraordinarios durante la pandemia. Sí, durante la crisis económica y financiera del 2008, Europa tardó 4 años para llegar a Mario Draghi cuando dijo whatever it takes, cueste lo que cueste, cambiando las políticas de intervención. Después de la pandemia, del brote de la pandemia, Europa tardó solo 4 semanas para poner en marcha una serie de medidas sin precedentes. Y las 2 categorías fueron la adopción de un principio que no era habitual en las políticas europeas, es decir, la atención al cuidado, que se ha convertido en un elemento fundamental. Y a lo mejor no es un caso que los líderes de aquel momento que guiaron las decisiones fueron sobre todo mujeres, 4 mujeres, von der Leyen, Merkel, Lagarde y Macron. Esta atención para el cuidado que existía antes, por supuesto, pero llevó a las vacunas, a las intervenciones sanitarias. Se suspendió la pacta de estabilidad. Era un tabú que no se podía tocar por ninguna razón.
Todavía me acuerdo de cuando Romano Prodi, como presidente de la Comisión Europea, hace 20 años dijo que la Pacta de Estabilidad era estúpida, era algo tonto, y le criticaron muchísimo. Pero en aquella situación los miembros pudieron aumentar la deuda para poder encarar la pandemia. Dos millones de millares de euros fueron, y se creó el proyecto SURE, el primer bond europeo, que no se hizo por razones de informática. Se hizo porque había muchísimos trabajadores expulsados debido al COVID. Se dobló la balanza europea, y lo acuerdo que la balanza de la Unión Europea equivale al 1% del Producto Interior Bruto europeo y del gasto europeo. Es un importe muy limitado. Lo doblamos en el julio del 2020 para llevar a cabo el plan de resiliencia más extraordinario, que dentro de sí contiene dos principios y un elemento importante y un motor. El primer principio es que no se reparte, no se divide según las contribuciones, sino que dependiendo de la necesidad de un país. Así que Italia puede beneficiar de más de 100.000 millones de euros, porque ha sido un país muy dañado por la pandemia, y también se invierte en el futuro, resiliencia para el futuro, y hemos doblado los objetivos de sostenibilidad gracias a este dinero. Se sale de la crisis invirtiendo y doblando el ritmo de inversiones para el futuro. Por lo que se refiere a la inmigración, lamentablemente, estamos todavía en la situación en que cada país está defendiendo sus fronteras, y nos estamos olvidando lo que hemos hecho con la guerra en Ucrania. Frente a los 3 millones de refugiados que huyeron del país durante las primeras semanas de guerra, por primera vez Europa utilizó una norma que nunca se había utilizado, pero existe, y en poco más de una semana todos los Estados miembros aprobaron la activación de una cláusula temporaria de protección que permitió acoger, darle permisos de trabajo y de estadía, e integrar en las escuelas y en el sistema sanitario a los refugiados. Y nos lo hicimos cuando 1 millón de sirianos tuvieron que huir de su país debido a la guerra civil y tuvieron que cruzar Turquía y llegaron a Alemania, llegaron a Europa. Europa demuestra que es positiva cuando tiene un choque interior muy fuerte. Lo vimos en el caso de pandemia, en el caso de la guerra, que lamentablemente sigue. Y todavía estamos hablando de la guerra. No dice algo feo, dice lo que dijeron los padres fundadores. Europa se hace haciendo cosas buenas y dando avances durante las crisis. A lo mejor no tengamos choques tan fuertes para poder tener un resultado tan positivo como la pandemia y la guerra en Ucrania. Muchas gracias. Usted habló introduciendo la palabra contribución. Profesor Rossini, aquí estamos. ¿Qué es lo que empuja? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo banal. Si yo sé que tengo que participar y contribuir a los gastos de mi Estado y sé que los demás lo hacen también, todos están de acuerdo que si se respeta este principio de lealtad y si hay un principio de participación, somos más preparados a hacerlo. Y mientras que nos alejamos de este principio y tenemos la tentación de alejarnos, porque uno dice, el profesor Rossini no paga, ¿por qué tengo que pagar yo si el otro ciudadano no quiere pagar esos gastos? Así que, ¿cómo podemos convencer a la contribución leal, participativa y responsable, agregando a lo mejor un factor que es motivacional? ¿Qué podemos agregar a la contribución para que exista y para que no sea necesario enfocarse en represión y sanción? Ecco, ora sì. Bueno, antes que nada se trata de algo racional, una motivación racional. Yo sé que si limpio el jardín que está frente a mi casa
y lo hago de forma natural y lo cuido. Esto sirve para mí, para mi familia, para los vecinos y sé que los vecinos harán lo mismo también. Con lo cual podemos decir que es un motivo racional que les permite a todos decir, cuidemos nuestro pequeño jardín porque esto permite el cuidado de todos. Y lo digo por lo que se refiere a la imposición fiscal también con respecto a la contribución en la Constitución de la República. Se habla de respeto de la capacidad contributiva cuando uno participa en los gastos del Estado según la capacidad que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Si cada uno de nosotros paga su pequeña parte de gasto, esto para todos significa un bien, o sea, un motivo racional, pero el motivo racional no explica de forma suficiente este tema porque se requiere un motivo, un fuerte sentido de pertenencia, o sea, una identificación. Es verdad que nosotros nos creamos una identidad, que es un empuje, una palanca muy fuerte, pero nosotros necesitamos pertenecer, o sea, sentir que pertenecemos a una gran experiencia, que pertenecemos a una comunidad importante, que está, que existe, que hace cosas y que es grande. Con lo cual podemos decir que si nosotros sentimos que pertenecemos a un lugar, una fraternidad, una asociación, en fin, pertenecemos a algo que nos une, nos conecta. Antes, Chiara hablaba del tema de los enlaces, las relaciones, que es fundamental. Y es verdad desde el punto de vista de la identidad también, porque no es verdad que yo soy más yo cuando soy yo, sino que soy más yo cuando yo siento mi yo, queda claro quién soy y siento que pertenezco a algo más grande, a una gran esperanza, un gran deseo, una gran comunidad. Así que el tema de la contribución se basa en ello, ¿no? Existen teorías también que dicen que en realidad la contribución es positiva. Bueno, pues existe este deseo de pertenecer, de pertenencia, y si nosotros no damos emociones negativas que son inevitables, sí, pero si de alguna forma nosotros apremiamos, o sea, el orgullo de contribuir, de contribución, lo hice yo también, y el hecho de haberlo hecho, perdón la redundancia, nos hace orgullosos, ¿no? Y esto es fundamental. Lo vemos con el welfare. Si a veces hay territorios, Leonardo hablaba de la Val di Fasa antes, por lo que se refiere al medio ambiente y etcétera, pero existen territorios también donde el orgullo de pertenencia, el hecho de haber creado relaciones entre sector público-privados, asociaciones, cooperación, la municipalidad creó las relaciones internas que le permiten a ese territorio sentir primero el orgullo de pertenencia, no de pertenecer, de cuidar, y nadie queda atrás. Se forma parte de una gran experiencia y se crea un welfare que de alguna forma es un welfare generador de cuidado, que podríamos decir que es público en el sentido de que todos desempeñan una función de participación colectiva. Creo que el tema de la participación desde este punto de vista explica mucho. ¿Qué prevé el plan B en ese sentido? Según lo que dijo usted, se trata de la lógica que ya tenemos, o sea, se contribuye como se puede, lo dice la Constitución, ¿no? Según las capacidades que uno puede, y se hace con este espíritu, ¿no es cierto? O sea, la palabra contribución tiene esa raíz de hacer junto, y tributo, tribución, en fin, la otra parte de la palabra, en fin. ¿Qué es lo que falta qué es lo que falta del plan B? Bueno, el hecho de ser concreto. Si yo tengo que afrontar los problemas pensando que todo se resuelve con una norma, una regla, o colocando ahí una institución, pero tengo que ser capaz de valorar, evaluar los resultados. Vamos a hacer una consideración sobre la pobreza. La pobreza no se
resuelve con una medida iluminista, porque no funciona. O sea, hay que ver lo que funciona, lo que no funciona, lo que funcionará, lo que no ha funcionado. En fin, nosotros podemos decir que si empezamos por los resultados y por el carácter concreto, la concreteza que existe en determinados territorios, la escuchamos, la valoramos y no se trata de seguir cambiando una norma, sino aumentar la accountability, o sea, el sentido de responsabilidad con respecto al hecho de que todos los años nace algo, crece algo y aprendemos algo con respecto a la pobreza. Si nosotros consideráramos siempre las buenas prácticas, encontraríamos la situación. Habíamos hecho una investigación sobre el tema de la pobreza. Habíamos visto que donde hay comunidades que comparten un lenguaje en el sistema educativo, asistencia social, comunitario, y etcétera, comparten lenguaje, prácticas, competencias, información, pues la pobreza disminuye, se reduce. Claro. Ahora bien, si todo esto funciona, doctora Sobrizzi, yo me pregunto por qué tenemos que hablar de una transformación radical, un proyecto que fue lanzado que no modifica totalmente el plan B, o sea, que es una especie de colección de lo que es bueno, ¿no? ¿Y por qué se habla en cambio de una transformación radical? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta empieza por los jóvenes. Me parece que no existe un plan B para Italia sin jóvenes. Sí, de hecho estamos y a menudo se habla de hacer algo para los jóvenes, no con los jóvenes. O sea, no se les da un espacio como aquí para que compartan ideas, dialoguen, etcétera. Y en los procesos de decisión no se les da espacio. Y eso es una falta enorme, un hueco grande. No por una cuestión de poder, porque si no reproducimos los mismos mecanismos que no funcionan, no para ocupar espacio, sino, como el papá decía, para encaminar procesos y hacerlo juntos con un diálogo constante entre las diferentes generaciones. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Papa Francisco dice de cambiar esta economía que mata a la raíz, pero ¿hacia qué dirección? Bueno, juntando dos principios que el Papa dice, la amistad social, la ecología integral, y esto lo encontramos en sus dos encíclicas. Por un lado, tenemos que superar el concepto de sostenibilidad, porque no existe sostenibilidad alguna si no se piensa en la medioambiental, la humana y económica, y hay que hacerlo desde el punto de vista de la amistad social. O sea, tenemos que tener esa sostenibilidad para todos los actores de la sociedad al mismo tiempo, ¿no? Y no es, o sea, a cuatro manos. O sea, existen las empresas, las instituciones públicas y los ciudadanos activos. Y esto tiene que ser, pues se tiene que hacer juntos. Voy a hacer un ejemplo en el sector de la agricultura. Nosotros nos ocupamos mucho de eso con Francesco también. Bueno, se requiere una transformación radical de la cadena agroalimentaria también, y a nivel europeo es algo que se está lanzando, pero la política europea tiene dificultades en lograrlo. Bueno, se necesita porque en la actualidad no existe una sostenibilidad desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista ambiental existe, pero no tanto. Pero desde el punto de vista biológico no se puede hacer si el sueldo a los obreros no se reconoce de forma adecuada. En fin, se trata de planes que tienen que desarrollarse de forma paralela, sí. Pero en general, por ejemplo, un agricultor hoy en día en Italia tiene dificultades en mantenerse con su propio trabajo, y en toda la cadena para todos los actores se tienen que intervenir, ¿no? Entonces, en la agricultura también se tiene que hacer
desde el campesino hasta el agricultor, el consumidor y etcétera, porque el consumidor también tiene que tener la posibilidad de elegir qué comprar, qué producto comprar, cuál es, en fin, como Carlo Petrini dijo ayer, y lo tiene que poder hacer porque hay una sostenibilidad económica como para hacerlo. Entonces, esa sostenibilidad hay que crearla, sostenibilidad económica. Y concluyo diciendo que nosotros tenemos que aplicar este plan B y aplicar estos principios de forma concreta, siguiendo diferentes direcciones, que es lo que está haciendo en Común Francesco. Usted hablaba de pensadores, el pensamiento económico sí, pero no nos podemos quedar allí mirando, ¿no? Por eso hay que desarrollar lo que existe y mucho de lo que hay viene de los jóvenes. Entonces, sí, el pensamiento, pero hay que aplicarlo de forma concreta y desde el punto de vista político también. Nosotros hablamos de buenas prácticas, entonces si la política no analiza y no considera las buenas prácticas para pasar de las buenas prácticas a las buenas políticas, es difícil que esta transformación radical se produzca, ¿no? Porque no entra en el sistema y yo creo que en el plan B tiene que ser esto y puede ser esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Fare. Hemos hablado mucho del adjetivo humano, lo hemos nombrado más de una vez, pero esta mañana no hemos hablado todavía de inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede combinar? Hablamos de inteligencia. Yo en la secundaria aprendí, gracias a mi profesor de filosofía, él me decía que la inteligencia era la capacidad de resolver un problema. La inteligencia artificial tiene un componente que, según las palabras, no es humana, ¿no es cierto? Puede existir una inteligencia artificial humana, porque hablando de innovación, de cambio, de plan B, no podemos renunciar a esto, ¿no? No podemos alejarnos de esto, no considerarlo. Hay una pregunta que se me ha planteado. O sea, ¿qué es la inteligencia? Bueno, la capacidad de resolver un problema es lo que a mí me habían dicho. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero el significado de la palabra nos ayuda. Inteligencia es ligar, o sea, unir, crear enlaces, nexos entre el conocimiento y lo que se ve que se produce. Desde este punto de vista, entonces yo me pregunto si la inteligencia es únicamente conocimiento o hay más. La característica de la inteligencia artificial es que es una máquina que no se limita a proporcionar información, sino que se alimenta gracias a lo que recibe. Pero esta es inteligencia, me pregunto, ¿no? O sea, un ejemplo, por ejemplo, imaginen a Newton allí durmiendo debajo del árbol y ve que la manzana cae y entonces se habla de gravedad. Bueno, Newton sabía, tenía mucha información, ¿no? Era culto, pero lo que le permitió hacer este descubrimiento revolucionario fue el hecho de preguntarse por qué la manzana cayó, por qué se está produciendo algo. Y esta es la capacidad de preguntarse por qué. El sentido de las cosas es pues un fenómeno humano. Por ello, estoy totalmente de acuerdo con lo que se decía. Inteligencia y artificial son un contrasentido, o sea, son inconciliables como palabras, porque hay algo en el ser humano que la máquina no puede replicar. Es un potencial enorme. Estamos todos de acuerdo desde el punto de vista del trabajo, también laboral. Yo hago investigación, puede ser una ayuda para descubrir de forma más rápida nuevas técnicas de análisis, como combinar los datos. Pero las máquinas nunca van a poder reemplazar mi capacidad de leer el fenómeno, de unir los diferentes datos que se me presentan y que yo quiero analizar. O sea, la máquina puede relacionar los datos, pero no se puede preguntar cómo lo puede hacer un ser humano y darse una respuesta. Muchísimas gracias, profesor Magatti. Tenemos lugar para preguntas que de alguna forma se agotan, se
digamos, hay una dimensión que muchas veces en la sociedad moderna estamos perdiendo, o a lo mejor se ha perdido un pedacito. Entonces, esta dimensión, ¿cómo se puede volver a encontrar? Bueno, un par de indicaciones de servicios, porque a lo mejor no se han notado. Aquellas palabras que se encuentran en el árbol, en la página web, ustedes pueden acceder, pueden hacer clic y compartiéndolas entre nosotros. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de hacer, de construir un léxico compartido. Luego, a partir de allí y mirando y escuchando lo que se ha dicho, a lo mejor habrá que agregar algunas palabras, pero allí vamos a abrir el plan de las palabras operativas, o sea, justicia, bueno, reparadora, comunidades energéticas, y el árbol se va a enriquecer. Este es el proceso que gracias al mundo digital y gracias a encuentros que los diferentes territorios nos invitarán a hacer para animar este plan B dentro de las realidades concretas. O sea, no se trata simplemente de un plan digital. Agrego además, y así digo solo una palabra, ya se han dicho muchas, pero bueno, con respecto a lo que se ha preguntado. Pero ¿será realmente necesario esto que se llama plan B? Bueno, en mi opinión, sí. Varios lo han dicho. O sea, muchos no estamos contentos con los que, no nos conformamos con lo que hay desde el punto de vista político, lo dejamos, pero no solo esto, sino con la organización de la economía, pues el funcionamiento de la salud, de la sanidad. Queda claro que hemos llegado al final de un ciclo y no podemos empezar otro. Entonces, nuestro objetivo es el siguiente. Profesor Vittadini ya, bueno, ya tiene huecos. Bueno, no hay un profesor Vittadini que escriba un libro y explique esta teoría. Esto no es posible, o sea, no tiene sentido alguno. Ahora, la nueva teoría, entre comillas, del plan B, ya está allí lista y juntos tenemos que inventar la forma para compartir una teoría que ya es una práctica, porque necesitamos un futuro. ¿Cuál futuro? ¿Qué futuro? Un futuro del cambio, un futuro de transformación. Y este es un proyecto político, obvio. Claro que es un proyecto político y es una partitura. Un proyecto político es una partitura. Entonces nosotros esperamos, dado que estamos aquí en el meeting de Rimini, que se está haciendo ya un trabajo en este sentido en estos días, nosotros tenemos que ser un punto de referencia para estos dos polos que están en desorden ahora. Así que un poco uno pierde el punto de referencia, que no se trata del centro, por supuesto, pero se trata de algo que une la sociedad, los diferentes sujetos, las personas, esperanzas. Ese es un proyecto, pero un proyecto político. Permítanme, exagerando un poco, pero bueno, entonces exageramos siempre. Se acaba de celebrar el aniversario de Camaldoli. ¿Esta es una nueva Camaldoli? Sí. No hay dos exministros. Nosotros todos representamos, somos piezas importantes de un patrimonio compartido, pero hay mucho más. Y este mucho más indica un camino, muestra un camino que junta la tecnología, y no vamos a poder escaparnos de eso, con las personas que son la verdadera sustancia, el fin y el origen de este plan B y de la técnica también. Gracias, profesor. Vamos a volver, porque un par de ideas son interesantes. Yo me he preguntado, profesor Vittadini, si la educación hay que dejarla para el final. Pero usted de esta forma puede hacer un poco un resumen. Bueno, con muy buenas ganas digo que, bueno, una novedad de método y 3 puntos de síntesis del contenido. Cambio de método, generalmente las organizaciones se encuentran porque quieren encontrar un compromiso para organizar entre los jefes de las organizaciones. Como ha dicho Mauro,
hay una progresiva voluntad de compartir contenidos entre personas y este elemento es un elemento original porque quiere decir que al final estamos unidos, mientras que las organizaciones ponen juntos algunas piezas y luego se quedan así. La segunda nota es que la primera parte tenemos al asistente o el obispo que comenta el Evangelio. Luego llega un analista de cualquier tipo que lleva a cabo un análisis como los análisis de otros. Somos personas que están basados en experiencias y con la cabeza en la reflexión. Este método, este plan se basa en la experiencia personal, religiosa, humana. Está dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene por detrás, digamos, partes de la sociedad, ejemplos y reflexionas sobre estos elementos. Este método común tiene 3 puntos de interés. El primero es la pareja, digamos, trabajo y educación. Lo escuchamos ayer del presidente de la Corte Constitucional. El trabajo es dignidad. Italia es una república que está basada y fundada en el trabajo, en la construcción, en la generación. Somos un país pobre de recursos, pero rico de otros aspectos y el trabajo está relacionado con la educación, el trabajo está relacionado con conocimientos, personalidad, la educación va junto con el trabajo. Hoy no puedes tener un técnico de McKinsey, un experto de McKinsey que lo sabe todo, pero que no tiene una personalidad, una educación, una formación que van juntas. Y si uno no tiene una personalidad, ya no funciona como trabajador. Segundo, el tema de los cuerpos intermedios, la fuerza inmensa de estas realidades populares que ya no quieren ser simplemente los ejecutores. El artículo 31 de la Constitución dice que tienen que coplanear, codiseñar. Ahora más sociedad y más Estado, más colaboración, porque hay tantos problemas a solucionar. Y el tercer elemento es una cuestión política. Somos un país que se basa en una subdivisión en 3 elementos: poder judicial, poder legislativo y parlamento. Poder ejecutivo y parlamento, esa fuerza transversal. Luego la gente puede elegir un partido u otro, pero si hay un punto común, todos colaboran. Un lugar donde se puedan colaborar para hacer cosas importantes. Si perdemos esta tercera dimensión, que es el hecho que escuchamos en estos días, que gente de partidos distintos colaboran para leyes, por ejemplo, y si se pierde el elemento central de un parlamento que está hecho por personas que vienen de experiencias distintas, bueno, se pierde el país. No es un plan B, es un plan AAA plus, como hacen las agencias de rating. Yo espero que de aquí se pueda seguir trabajando durante muchísimo tiempo. Muchas gracias. Quiero volver con la última pregunta sobre las escuelas. Tenemos datos que no son un consuelo para nosotros. Hablamos antes del abandono escolar. Leía un artículo en el Corriere della Sera. Tenemos un porcentaje que es alrededor del 20%. Significa que un estudiante, cada 5 estudiantes deja la escuela, abandona la escuela. Una investigación en la franja de edad entre 18 y 24 años. Y yo me pregunto si esos son los números, y los números dicen una parte de la verdad, pero no toda, ¿dónde nos hemos equivocado hasta ahora y cómo debemos corregir? Yo soy bastante mayor y estaba aquí en la Primera República, así que los ministros más tontos eran nombrados ministros de la educación. Los más inteligentes eran ministros de las infraestructuras. Los ministros más inteligentes deben ser ministros de la educación. Hoy pasa lo mismo. No hemos entendido que, bueno, hay una estadística que dice que los países de Asia extrema, una estadística internacional que pone en una línea
la mejora de la calidad y la otra línea, la mejora del Producto Interior Bruto. Singapur, Corea, Vietnam, China han invertido todos estos países en la educación. Educación quiere decir desarrollo, la calidad de la educación. Y no solamente en una parte, debemos invertir primero en la infraestructura, que es la educación, la calidad. Debemos pagar a los docentes más, debemos relanzar la formación profesional, debemos motivar a los docentes. Todos lo pensamos aquí. Ese es el cambio más importante que debemos hacer. Y es algo que las fuerzas políticas no están entendiendo. Los docentes y los enseñantes no deben ser los últimos en los que pensamos. Yo respeto mucho a los puentes, al puente de Sicilia y todo, pero lo que hace cambiar un país de verdad es el puente del cambio en los métodos didácticos, los cambios en la educación. Y ese es el punto central de nuestra posición. Podemos concluir, y yo concluiría, me gustaría concluir, el último discurso del jefe de Estado, del presidente de la República. Necesitamos el coraje del futuro. Necesitamos a personas que tengan una idea, una dirección en su cabeza, que sepan indicar la dirección a los demás, a los que no la tienen esta dirección. Si no me he equivocado, profesor Magatti, ese es el sentido del plan B. Muchas gracias a todos. Ha sido un encuentro con mucha participación, con muchos huéspedes, muchos participantes, pero quiero decir algo importante, como decía al comienzo. Ese es un espacio fantástico, el meeting de Rimini, porque es un espacio donde uno puede conocer a los demás, se colabora, se trabaja juntos, y todo ello es posible gracias a la participación sensible de muchísimos jóvenes. Habréis visto que hay puestos para el Dona Ahora. Los jóvenes hacen todo de forma solidaria, y yo os pido que den una contribución al meeting. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.